ASPEC, después de muchos años, porque ASPEC tiene 15 años, y había generado, precisamente con su labor de vigilancia del mercado, había motivado que cambien muchas situaciones. Por ejemplo, el ingreso libre al aeropuerto Jorge Chávez fue producto de una acción que nos demoró 6 años hasta la Corte Suprema, porque nosotros denunciamos que esto era abusivo, era un abuso de posición de dominio en el mercado. ¿Cómo nosotros podemos financiar esas acciones? Nosotros hemos puesto al descubierto la deficiencia, la ineficiencia de las revisiones técnicas, y para esto hemos tenido que llevar vehículos a una y otra planta con notarios públicos que cobran por sus honorarios. ¿Quién financia esto? Por eso es que precisamente la ley no lo está planteando ahora. Ese porcentaje de las multas y esos convenios existe desde una ley hace más de 8 años, y precisamente ASPEC y otras organizaciones nos financiamos con parte de esos recursos y hacemos esto. Hacemos publicaciones, hacemos investigaciones, hacemos vigilancia en el mercado, y todos estos fondos además se rinden cuenta al Indecopi. No es para Jaime Delgado, o sea, se rinden cuenta específicamente con todo lo... Entonces, que no nos asuste esto, al contrario, en el Reino Unido, un aporte de la regulación que es plata de los usuarios, porque nosotros, cuando las empresas dan un aporte al regulador, en realidad están derivando parte de lo que los usuarios estamos pagando. En el Reino Unido, un porcentaje de eso va precisamente para crear mecanismos de participación ciudadana, para que esos usuarios de los servicios públicos de agua, de electricidad, tengan capacidad de decir, señores, lo que están planteando las empresas en tarifas, ¿es lo justo o no? Vamos a recursos económicos y técnicos. Muy bien, vamos ahora a escuchar, porque ese es otro... piensen ustedes que en este momento en realidad lo que estamos haciendo es una tarea de divulgación fundamentalmente al público, que sí ve con muy buenos ojos que existe ese mecanismo, y entiendo que también el señor Gonzalo Pereira está de acuerdo. Es decir, que tiene que haber un sistema por el cual el consumidor se sienta que está protegido. El tema es cómo se mide esto, cómo se hace. Veamos ahora, por eso me interesaba escuchar al doctor Rolando Castelares, el tema sobre todo de financiero, de tarjetas de crédito, en fin, del sistema de bancos, donde se ha producido constantemente un debate sobre que se cobran una serie de adicionales, comisiones, etcétera, inesperadas, que quien ahorra o quien pide un crédito desconoce, no solo en los bancos, sino en fin de todos los organismos o todas las instituciones que dan crédito, y que después se ve sorprendido. También hay la mala costumbre, naturalmente, del consumidor, que es un experto en hacer carruseles. Entonces ahí después se le complica la existencia. Cuénteme un poco cómo ve usted este tema, y si se puede o no establecer regulaciones, o por lo menos en este código tratar el tema. Se lo menciono porque los bancos lo que han dicho, todos los organismos de crédito lo que señalan es que tienen sistemas distintos de crédito, y sistemas distintos entonces que tendrán distintas maneras de tabular intereses y comisiones. ¿Cómo ve el tema? Sí, efectivamente, muchas gracias. En primer lugar, quisiera expresar mis felicitaciones a este grupo de equipo que se ha encargado de trabajar este código del consumidor. Actualmente tenemos una legislación en materia de defensa del consumidor. No es que en el Perú no existan normas sobre ello. Como muy bien lo acaban de recordar, pues desde la década de los inicios de los 90 tenemos a través de normas que se han venido dictando, no solamente en forma general para esta relación de consumo, cualquiera sea la actividad económica en la cual sea, sino también en forma complementaria, normas adicionales a determinados sectores. Ahí tenemos normas, por ejemplo, en temas en servicios energéticos, de telecomunicación, en fin, y también en materia financiera, en materia bancaria. Entonces, si uno de los principales méritos que yo aprecio en contar en lugar de esta legislación dispersa por sectores inclusive de un código del consumidor, es que el código reúna bajo los mismos principios esta relación y constituye una suerte de un texto único ordenado, ¿no? En modo tal de que dentro del código se establezcan capítulos pues para cada uno de los sectores. Entonces, esto significa
de que tendríamos que derogar toda la legislación existente en materia de relación de consumo existente actualmente, y todo ello volcarlo dentro del Código del Consumidor. Sin embargo, aprecio, aun cuando recién, como muy bien usted lo ha señalado, empezamos con la difusión, no sé si eso también sea la mejor técnica, porque como también lo ha indicado el señor Pidale, tal vez habría sido mejor que antes de la prepublicación se hagan las consultas a los distintos sectores afectados y con los aportes de ellos recién se presente para ya una difusión mayor. Pero ese es temas de, más bien de metodología. De formalidad también, ¿no? Porque lo que se ha señalado, lo que ha señalado la comisión es nombrada por el presidente, un acto de cortesía era entregarle a él el anteproyecto. Exacto. Eso hace que la cosa sea formal. Pero en definitiva el debate viene, y viene... Todo parece indicar encendido. Ahora, en materia bancaria, financiera, lo que podemos apreciar es que creo que es uno de los sectores más regulados en materia de defensa del consumidor. Lo que tal vez falta es la difusión. Sin embargo, hay que reconocer, y eso es evidente, es innegable ello, y acá está el señor Torna, que seguramente lo va a confirmar, que uno de los sectores en los cuales se dan mayor número de conflictos es justamente el sector bancario financiero. Creo que alrededor del 22% de todos los procesos que existen en la Comisión del Consumidor de Indecopi son de índole crediticia comercial. ¿Qué cosa ocurre allí? Tal vez falta de cultura financiera para comenzar. Así es. No, luego, en realidad, que el código lo establece, es esta manera de informar distinta que tiene cada banco y cada caja municipal, etcétera. Lo que el código está propugnando es que exista un lenguaje unificado explicando cuáles son los cobros que se hacen ante cualquier crédito. ¿Es posible eso? ¿No es posible? ¿Qué dice la experiencia en otros países? Sí, efectivamente, dentro del código hemos apreciado algunas normas dirigidas a, por ejemplo, uniformar la forma de informar a los consumidores. Sin embargo, no sé si sea lo más perfecto esto. Por ejemplo, dentro del código y en el capítulo de servicios bancarios hemos visto una serie de normas que ya existen actualmente, como por ejemplo, solo a modo de tal de ejemplo, es informar las tasas de interés exclusivamente en términos anuales, que me parece bien porque se han dado casos en los cuales actualmente las normas señalan que eso es obligatorio y que es voluntario hacerlo adicionalmente en términos distinto periodo, por ejemplo mensuales, quincenales, semestrales, en fin. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que algunas instituciones pues destacan la tasa pues diaria o mensual, y la tasa en términos anuales, que es obligatorio, tal vez estén en caracteres menos visibles. Entonces, entiendo que el equipo que trabajó este código ha recogido esa realidad y ha señalado, no señor, acá la única forma de publicitar las tasas es en términos anuales, ¿no? Pero dice año calendario. Eso, desde mi punto de vista, va en contra de la práctica generalizada que existe no solamente en el sector bancario, sino en todo el sector comercial, donde las tasas de interés son de 360 días, ¿no? Entonces creo que eso habría que aclararlo, por ejemplo, ¿no? Que no sea el calendario, porque eso va a ir en contra de una práctica que es bastante difícil modificarlo con una norma legal, más aún cuando en las relaciones comerciales lo que prima es más bien la costumbre de la práctica, ¿no? Luego vemos recogido dentro del código solamente algunas de las normas que ya existen actualmente. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué pasan con las demás normas, ¿no? ¿Acaso, como decíamos al inicio, lo mejor no habría sido incorporar todo y derogar no tanto la actual ley de protección al consumidor, como también esta ley complementaria que regula el sector financiero, dejando en todo caso el desarrollo de estas normas básicas a la Superintendencia de Banca y Seguros y a los entes reguladores seguramente de cada sector, ¿no? Entonces esto no ha ocurrido, se han recogido algunas pero no otras. Entonces la pregunta es ¿por qué esas no? ¿Cómo quedan? Más aún cuando en el proyecto no apreciamos ninguna derogatoria. El Código del Consumidor no deroga ninguna norma, ni siquiera se menciona como derogada la actual ley de protección al consumidor, y menos pues la ley complementaria en materia bancaria, ¿no? De acuerdo.